Get your teeth smoked. Don't provoke or 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 get your ¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues el día de hoy les tenemos un programa que está de mucho miedo y terror, y es que hablaremos sobre los perfiles y conductas que presentan algunas personas para convertirse en unos asesinos seriales. ¿Ustedes se han preguntado si están conviviendo con alguna persona que tenga este tipo de conductas? Pues bueno, la verdad es que yo también me lo he preguntado y está de terror. Y bueno, estamos aquí en el Museo del Policía, aquí en la Ciudad de México, donde se está llevando a cabo la exposición permanente sobre asesinos seriales. Y hablaremos de los asesinos seriales que son contemporáneos en México y analizaremos algunos perfiles que los llevaron a cometer esta vida delictiva. ¿Les parece si me acompañan y damos comienzo a este gran programa que tiene que ver con asesinos seriales? Vámonos. Y bueno, amigos, ahora sí ya estamos con nuestro colaborador y que nos va a dar todos los pormenores de qué es un asesino serial, y estamos con Aldo Facio, que aparte de ser psicólogo es colaborador del sistema penitenciario de la Ciudad de México, ¿es correcto? Así es, exactamente, soy colaborador de esa misma institución. Muy bien, mi querido Aldo, pues ahora sí vamos a entrar de lleno. Antes que nada, no te saques de onda, esto es una representación de cómo precisamente las personas asesinan a los demás de una manera muy sanguinaria. Pero bueno, ahora sí, ¿qué es un asesino serial? Bien, como tal, este término que tú me mencionas sobre asesino serial se toma con un criminólogo que se llama Robert Resley. Esta persona estuvo trabajando para hacer perfiles precisamente criminales. Él trabajaba para el FBI. Él empezó a acuñar este término de asesinos seriales como tal, y él también hace referencia a por qué se le llama asesino serial. Entonces, él comenta que un asesino serial tiene que haber matado de mínimo 3 veces con un mismo modus operandi, y por lo regular también con unas ideas o conductas delirantes. ¿Qué son estas conductas delirantes, mi estimado Chox? Son meramente estas cuestiones como ideas religiosas, que también les pudo haber dicho Dios. Esto es meramente la conducta delirante, ¿no? Que hace referencia a toda esta parte y por qué lo hicieron. Claro. Ahora, ¿cómo se analizan los perfiles y cómo se puede saber que una persona puede desencadenar de cierta manera estos crímenes? Bien, como esto tú que me comentas, existen diversos factores para que una personalidad pueda llegar a esta parte. Lo primero podemos verlo desde una cuestión neurológica, que me refiero que puede haber tenido alguna cuestión ahí de algún daño cerebral por algún golpe o algo así, ¿no? Se ha encontrado también que este tipo de personalidades tienen alguna falta de unas neuronas que la mayoría de nosotros tenemos, que llaman espejo. Estas neuronas espejo nos hacen que tener la empatía hacia los otros. Bien, eso también explica la brutalidad hacia cómo lo hacen y no muestran empatía a ninguna de sus víctimas. También se muestra otra situación. Ellos tienen y se ha demostrado la parte de la amígdala, que es una parte del cerebro que muestra la agresión, o más bien controla la agresión. Bien, se encuentra de hecho, es de hecho más grande en este tipo de personalidades. Es por eso que no controlan impulsos y hacen este tipo de brutalidades. Claro. Otra cosa también, tenemos infancias, ¿no? Infancias ahí bastante desgarradoras, abusos, violaciones, no sé, conductas delictivas desde que son pequeños, padres agresivos, muy agresivos, ¿no? En este caso puede ser un padre totalmente periférico, distante a todo lo que ha estado realmente ahí. No es un padre que contiene, más bien es un padre punitivo, castigador. Por ahí va a entrar, mencionabas la cuestión de la infancia. ¿Se puede detectar a temprana edad cuando un niño tiene unos perfiles así como que dices no son muy normales? O sea, que pueda disfrutar del dolor de los demás, de disfrutar de ver sangre, del maltrato hacia los animales. Claro, sí se puede detectar este tipo de situación desde temprana edad.
para darle una intervención, porque tratamiento como tal no existe para este tipo de personalidades, ¿bien? Entonces se les puede dar una intervención ya sea psicológica, psiquiátrica. En la psiquiátrica les dan meramente antipsicóticos, que es para controlar la parte de impulsos, Claro. ¿bien? Y tienen que estar en revisión constante para que se les desarrolle un juicio crítico. Juicio crítico meramente es para que él pueda identificar qué cuestiones se puede poner en riesgo, ¿bien? Otra cosa importante, la cual también se puede detectar, es desde que están en el vientre de la madre, ¿no? Se han tomado muchos casos en donde este tipo de asesinos, la madre estaba en depresión, ¿bien? Entonces ella tenía bien esta parte de depresión y pues meramente se han identificado casos y se han hecho estudios en cuanto a que las personas que nacen con padres depresivos o que están conviviendo con padres depresivos son más, recurren estas personas a más antecedentes de riesgo, más bien se avientan más, se incrementan o bueno, se intervienen entre actos delictivos y todo ello. ¿Qué te parece, mi querido Aldo? Si mientras vamos a ver esta cápsula y ahorita me sigues platicando más sobre los perfiles delictivos de estas personas y me comentas algunos casos de asesinos seriales contemporáneos de México, ahí está muy interesante el asunto. Exactamente, mi Chox, y me parece excelente. Vamos a ver esta cápsula. La confesión del caníbal, una puesta en escena bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, nos muestra a través de relatos escalofriantes y perturbadores cómo vive un caníbal. Por medio del drama y el terror nos adentraremos al inquietante mundo del gusto por la carne humana. Este enigmático personaje, además de ser una persona culta, obsesionada en las artes, desea ser una especie de ángel en el cielo que en su estómago tiene una puerta directa al infierno y para ello la carne humana es la respuesta. Esta obra es para mayores de 18 años y se presentará en el foro Sala Novo del Teatro La Capilla, ubicado en Madrid número 13, casi esquina con Centenario, Colonia del Carmen, Coyoacán. Mi querido Aldo, ¿cómo viste esta obra que se está presentando del Caníbal de la Guerrera? Un caso que también fue muy sonado. Exactamente, totalmente muy sonado, y más adelante te voy a platicar de este perfil, qué es lo que tiene, cómo fue su infancia, todo ello para que vayamos teniendo un panorama más amplio sobre este personaje y mexicano, ¿no? Para ir aterrizando y contextualizando toda esta situación de los asesinos seriales precisamente. Perfecto, pero ahora me sorprende que me hayas traído aquí a Ted Bundy. Exactamente, mi estimado Chox, te traje para ver este personaje del cual es meramente ícono de los asesinos seriales y bien con quien comenzó también este estudio porque este personaje asesinó a más de 100 personas, pero solamente se le comprobaron 30. Él meramente, él únicamente mataba a mujeres específicamente con cabello largo, con una raya en medio, y todo esto va ligado a su historia. Entonces, vamos a meternos un poquito a su historia, ¿no? Ok, platícame de él. Bien, Ted Bundy, cuando era niño, prácticamente fue como hijo ilegítimo. Entonces, su mamá era soltera, del papá no se sabe cuál fue la situación o dónde está o dónde quedó ni nada de ello, ¿no? Pero sí sabemos que cuando estuvo viviendo con sus abuelos y su mamá. Entonces, en este caso, Ted Bundy, él pensaba y tenía toda esta idea de que sus abuelos eran sus padres y su mamá era su hermana, ¿no? Claro. Él tenía totalmente esta idea, de lo cual más adelante se entera. Bien, entonces ahí vamos teniendo esta situación de ruptura o impactos emocionales que van ahí van disociando o van rompiendo, ¿no? Claro. la estructura de estos individuos. También tenemos un factor muy importante. Su abuelo era una persona muy agresiva, como hace rato te lo comentaba, ¿no? Estos padres punitivos, o en este caso esta figura de identificación. La violencia intrafamiliar tiene que ver mucho. Totalmente, interviene bastante, y en este caso también su abuelo tenía una adicción con la pornografía, lo cual lo vamos viendo también más adelante reflejado con Bundy. Bien, entonces este Bundy, cuando inicia todo este tipo de asesinatos, él comenzó con el voyerismo, que es más, el voyerismo es como que observar, ¿no? Le gusta estar viendo, y así lo estuvo haciendo un buen tiempo, y más adelante empezó con la necrofilia, ya cuando empezó a asesinar, ¿no? Fue una persona que pues movió toda la estructura de ahí de la antigua policía de ahí en Estados Unidos. Bien. Un cuate que realmente estaba loco.
totalmente. Traía un desorden mental bastante específico, ¿no? Y como te digo, inteligente. Y estas personas que tienen esos perfiles así ya como de tener sexo con muertos, de planear de cierta manera muy estratégicamente sin levantar sospechas, ¿cómo es que empiezan a desarrollar toda esta inteligencia para poder cometer esos crímenes? Es una excelente pregunta la que acabas de hacer, mi estimado Chox, puesto que este tipo de personalidades siempre tienen una doble vida, ¿no? Pues él nunca nadie imaginó ni sospechaba que él pudiese haber asesinado a personas, puesto que él siempre lo decían que era una persona amorosa, también muy afectiva con los demás, también participó de hecho en una campaña política. Bien, para un gobernador de su estado. Claro. Entonces podemos ver también la habilidad o esta parte de cómo hablaba, ¿no? Cómo hablaba, cómo podía convencer a la gente para poder pues manipularla, ¿no? Antes de pasar, mi querido Aldo, a casos muy específicos aquí en México, entonces dame 10 puntos que puedan ser factores para que una persona se le pueda considerar con un perfil alto para ser un asesino serial. Bien, existen distintas cuestiones. Tenemos el típico, ¿no? El que siempre hemos escuchado, la parte de brutalidad hacia los animales. Torturar, asesinar animales y sin remordimiento alguno, ¿no? Que sería otra de las que contamos. Bien, este remordimiento no existe para nada. Ese sería el primer punto. ¿El segundo? Tenemos otra cuestión sobre la parte de que nunca van a aprender de sus errores. Bien, ellos pueden continuar y nunca van a aprender de lo pasado. Van a seguir así. Otra cosa tenemos es que siempre se van a poner en riesgo y siempre van a buscar como que emociones más fuertes, ¿no? No quiere decir que no sientan, como te digo, ¿no? Pero sí necesitan emociones mucho más fuertes en ese sentido. Estas son como características muy específicas. Otra cosa que se había identificado en algún estudio es que la mayoría de ellos tenía eneuresis. ¿Qué quiere decir esta parte de neuresis? Es que se hacían del baño en la cama, ¿no? Prácticamente desde niños ellos siempre manejaban esta situación. Se han hecho muchos estudios en donde se comprueba esta parte, ¿no? Okay. No es así como que específico. Otra cosa, y también lo han mencionado algunos especialistas, que ya también lo refieren como una modalidad genética, ¿no? Lo mencionan como el gen Mao. Bien, este gen Mao o el gen maligno que lo mencionan, así lo refieren ellos. Son como que algunas características específicas. La doble vida también, en ese sentido, siempre va siendo así. También podríamos decir que una característica podría ser la persona que se mantiene como alejada de, o sea, el que siempre está como solitaria, que siempre no tiene como esa onda de convivir con los demás, de hablar una plática. Exactamente. Ted Bundy al inicio era así. Era una persona que incluso muy reservada, se le calificaba como tímido cuando iba en secundaria, también no tenía acercamiento ni siquiera con chicas, ¿no? Podemos ver también ya estos rasgos, no tenían, por eso el voyerismo, ¿no? Verlas desde lejos nada más. Claro. Tenía todas estas cuestiones de que nunca se relacionó con nadie. Y también tenemos otro personaje que tiene esta misma situación, que es Jeffrey Dahmer, que le llamaban el carnicero de Milwaukee, ¿no? Él también muy alejado de las personas, se le consideraba en este sentido raro, ¿no? Muy, muy raro, una personalidad muy rara. Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte, mi querido Aldo? Y ahorita sí entramos de lleno con los asesinos seriales que han sido parte de la historia de México. Excelente, me parece. ¿Vale?